Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros. Esta es la semana que va del 29 de septiembre al 6 de octubre del oscurísimo año 2020. Argentina. La semana que pasó ha sido un auténtico minué, aunque los bailarines es posible que estuvieran un poquito desorientados. Por ejemplo, el ministro de Educación, Trota, había dicho hace pocos días que ni sueñen con empezar las clases hasta que no hubiera una vacuna contra el COVID. Bueno, acaba de decir que las clases tienen que empezar, aunque no haya una vacuna contra el COVID. Con idéntico talante, la Argentina, a través de su embajador en OEA, Carlos Raimundi, había dicho que rechazaba el informe que denunciaba las gravísimas violaciones a derechos humanos en Venezuela que había elaborado para ONU Michelle Bachelet. Bueno, ahora Argentina acaba de aceptar ese informe en la ONU precisamente. Y continuando con la esquizofrenia y haciendo caso omiso al presupuesto que él mismo confeccionó hace escasísimos días, el ministro Guzmán dijo que no ve ninguna razón para tener que bajar el gasto público que nos llevó a una deuda impagable que él tuvo que renegociar con sus propias manos. Y siguiendo con el baile del pasito para el frente y 2 pasitos para atrás, el kirchnerismo, luego de haber sufrido un revés por la aceptación del per saltum de parte de la Corte, dijo que le iba a hacer juicio a sus miembros, aunque previamente había dicho que estaba muy mal presionar a los jueces. La cosa es que los jueces siguen en sus cargos, los que el kirchnerismo quería remover, y llevan los casos de corrupción que afectan a Cristina Kirchner. Siguiendo en el reino del revés, el ministro Rossi proyecta eliminar la práctica de tiro. ¿En dónde? En los liceos militares. Pero no son todas pálidas en Argentina. En el último año, la riqueza de Alberto Fernández creció un 71% y la de Máximo Kirchner un 50%. Tiene en este momento en blanco un total de 292 millones de pesos en el año en el que Argentina cayó estrepitosamente en su economía. Y hablando de economía, la magnitud de la crisis argentina se refleja en un número brutal. La pobreza alcanza un 41%, aumentando 5.5 respecto del año pasado. Es decir, que hay 18.5 millones de personas pobres. Los más afectados son los niños, porque el 56.3% de los menores viven en hogares pobres. Las medidas para contener el dólar son cada vez más estrafalarias, pero no han dado resultado. El Banco Central tuvo que poner en el mercado 150 millones de dólares para que los precios de los distintos dólares que tenemos disponibles no se disparen. Aún así, el dólar paralelo, que es el único que se puede comprar en realidad, llegó a los 150 pesos. El gobierno bajó temporalmente las retenciones en un par de puntos para ver si entran los dólares del campo, pero esta medida tampoco parece que vaya a funcionar. En 10 meses de gobierno de Alberto Fernández ya se causaron la salida de 10 empresas multinacionales que empleaban a miles de argentinos. Estados Unidos. El primer debate presidencial entre Trump y Biden fue un auténtico despiole, que dejó al descubierto las diferencias acerca de cómo manejar la pandemia y la recesión económica relacionada con la misma, además de la cuestión racial y el cambio climático. Pero sobre todo mostró una pelea desigual entre Trump por un lado y Biden apoyado por el presentador Wallace, que parecían por momentos su mejor amigo. Por lo demás se gritaron, se acusaron y se esperaba que fuera mejor el debate segundo, pero esto no va a poder ocurrir porque Trump y su esposa Melania se contagiaron coronavirus. Además de lidiar con el coronavirus, Trump negoció esta semana en el Congreso un paquete de estímulo económico durante su convalecencia. Para mostrar que la enfermedad no lo tenía a mal traer, durante estos días Trump salió a saludar a sus seguidores y mostrar su buen humor. Después de 3 días de hospitalizado, volvió a la Casa Blanca diciendo que la gente tenía que dejar de temerle a la enfermedad. Atentos a los números en los días que Trump estuvo enfermo. Del jueves al viernes ganó 1 millón de seguidores en Twitter con los videos que estuvo haciendo mientras mostraba cómo lo internaban y demás. Obtuvo con esos videos 28.3 millones de visitas en 20 horas. Después hizo un video en el hospital que tuvo 1.4 millones de visitas en 22 minutos, 7.6 millones de visitas en 82 minutos,
Actualmente Trump tiene 87 millones de seguidores solamente en Twitter, convirtiéndose, merced a su internación, en un fenómeno comunicacional. Para comparar brevemente, el New York Times tiene 6.5 millones de suscriptores, el Wall Street Journal tiene 3.5 millones de suscriptores y Fox News 3.5 también de espectadores en el horario de mayor audiencia, mientras que CNN tiene 1,6 millones de suscriptores. Brasil. Jair Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, respondieron a Joe Biden, que dijo en el debate que si gana las elecciones iba a poner 20.000 millones de dólares para que Brasil deje de deforestar, tratando de atacar al aliado más importante que tiene Trump en Sudamérica. Las acusaciones de Biden cayeron muy mal en Bolsonaro, que le contestó. El candidato Biden dijo ayer que podría pagarnos 20.000 millones de dólares para dejar de destruir el Amazonas o imponernos serias restricciones económicas. Lo que algunos no han entendido es que Brasil ha cambiado. Hoy su presidente, a diferencia de la izquierda, ya no soporta sobornos, demarcaciones criminales o amenazas infundadas. Nuestra soberanía no es negociable, le dijo Bolsonaro. Bolsonaro también sancionó esta semana una ley para crear el Registro Nacional de Violadores y evitar la reincidencia, siguiendo su combate contra este delito, luego de lograr una reducción del 14% de las violaciones en el año 2019. Bolivia. A semanas de las elecciones generales, el retiro de la competencia electoral de la presidenta Jeanine Áñez ha hecho que la distancia entre Luis Arce, el candidato de Evo Morales, y Carlos Mesa se reduzca en 6 puntos, lo que garantizaría una segunda vuelta en Bolivia. El gobierno, además, acusa al partido de Evo Morales de estar armando a jóvenes para crear violencia si el 18 de octubre pierde las elecciones. Perú. Parecía que la cosa se había calmado, pero la policía peruana en estos días arrestó a 10 funcionarios de Martín Vizcaya vinculados con el famoso caso Swing que contamos hace 2 semanas. Estos funcionarios fueron arrestados por la policía peruana por haber encubierto o participado de la enorme causa de corrupción, conocida como caso Swing, que llevó al Congreso a votar insatisfactoriamente la remoción del presidente Vizcarra. España. España es el lastre de la recuperación de la economía europea y aumenta las posibilidades de que la eurozona sufra una nueva recesión en los próximos meses del año. El desplome de la economía española está cerca de duplicar al de la eurozona. El PBI del tercer trimestre fue escandalosamente en caída, fue el 13.1% inferior al del mismo periodo del 2019, el peor dato de la eurozona, que como mucho caerá un 7.8%. El Tribunal Supremo de España inhabilitó al presidente de Cataluña, Quim Torra, que enfrenta un periodo de interinidad que no se va a cerrar hasta las próximas elecciones, previsiblemente en febrero. Pedro Sánchez, además, confinó a Madrid nuevamente por el coronavirus y esta medida de prepo fue protestada por las autoridades madrileñas, aunque por el momento están vigentes, generando gran tensión y caos. El rey Felipe VI y el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, van a viajar el próximo viernes a Barcelona para participar de un acto solo unos días después de que el Ejecutivo vetase la presencia del rey en la entrega de los despachos de los nuevos jueces, también celebrada en la ciudad condal. Hay muchas presiones de Podemos, que son los socios mayoritarios de Sánchez, para hacer caer la monarquía. Gran Bretaña. La Unión Europea ha enviado una carta a Boris Johnson para emprender acciones legales por violar los términos del Brexit sobre la frontera de Irlanda del Norte. La negociación del Brexit tiene ahora una nueva fecha límite, que es el 15 de octubre. Así lo solicitó el primer ministro británico, quien se lo informó a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Pero lo cierto es que aún están muy lejos de llegar a un acuerdo y quedan poquísimos días. Bielorrusia. La siempre incomprensible Unión Europea ha sancionado a varios funcionarios de Bielorrusia, menos al presidente Lukashenko, por el famoso fraude electoral que originó las manifestaciones de los últimos meses y la represión contra los manifestantes pro-democráticos. Venezuela. Una carta enviada a la presidenta de la Unión Europea
y al presidente del Consejo Europeo por parte de más de 250 dirigentes latinoamericanos y españoles, acusan al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, de enviar una comisión europea a Caracas para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro el retraso de las elecciones previstas para el 6 de diciembre. Esta carta denuncia que Borrell, en conjunción con el gobierno de España, son aliados ideológicos del régimen criminal de Venezuela. México. La Corte Suprema aprobó la propuesta del presidente López Obrador de hacer una consulta popular a ver si se enjuicia o no a los últimos 5 expresidentes del país por el caso Odebrecht. Cuando las encuestas dan mal, los populismos siempre recurren a la distracción y a la pelea con el pasado. La propuesta fue aprobada por 6 de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar y, en su caso, sancionar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Por otra parte, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, alerta sobre la situación de la libertad de expresión en México debido al hostigamiento y a la violencia que sufren los periodistas, aumentada desde la llegada a la presidencia de AMLO, quien, según Vivanco, busca que la prensa se dedique a aplaudir lo que él hace. Francia. Macron ha lanzado un ataque frontal contra el separatismo islámico, imponiendo el laicismo absoluto en la educación. Le pone restricciones a las mezquitas y asociaciones musulmanas para quitarles el poder en la educación, prohibiendo la escolarización en casa. Chile. El Banco Central de Chile anunció que la economía del país cayó un 11.3% en el mes de agosto, siendo una de las peores caídas de los últimos años. Mientras tanto, el presidente Piñera ha anunciado un enorme aumento del gasto público para el 2021 en vísperas de que se efectúe el plebiscito constitucional. Armenia. El Consejo de Seguridad de ONU instó a un alto el fuego entre Azerbaiyán y Armenia, cuando ya llevan días de enfrentamiento que dejan por lo menos 100 muertos. Putin y Macron pidieron el cese inmediato de las hostilidades. Desde el 28 de septiembre, la República Armenia ha entrado en una guerra total por su soberanía frente a la invasión del ejército de Azerbaiyán. No es la primera vez que estos países van a la guerra por el conflicto que promete ser uno de los enfrentamientos más sanguinarios de los últimos tiempos. Azerbaiyán reclama la región de Nagorno-Karabaj, también conocida como la República de Artsaj, que permanece bajo el control del gobierno armenio desde 1994. Turquía. Turquía y Grecia finalmente lograron un acuerdo con la OTAN para evitar conflictos. Según la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este mecanismo incluye la creación de una línea telefónica directa para resolver posibles conflictos marítimos o aéreos entre ambos países. Vaticano. El Papa Francisco publicó su tercera encíclica en 7 años de pontificado. Decidió hacer con ella política ideológica pura y en el documento arremete duramente contra lo que él llama el neoliberalismo. Esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.